Como todos los años, cuando se acerca marzo, abril, comenzamos a hablar de vides, de uvas, de vino, y bueno, ya más avanzado, mayo, junio, nos juntamos a charlar con el ingeniero Sanz sobre cómo viene la producción de vino de este año. Hacia el principio de año estuvimos hablando con la ingeniera Belén Piu, que es la encargada del cultivo de vides de la estación experimental del INTA Chubut, pero en este caso vamos a hablar con el que fabrica los vinos, el que está trabajando con los vinos, con las uvas propias de la estación y también con algunos de los productores. Vamos a ver cómo anda la temporada, cómo viene esta nueva temporada de vinos, cómo fue la temporada en general, porque bueno, uno va aprendiendo a fuerza de entrevistarlos a ellos sobre la cantidad de cosas que modifican la posibilidad de tener un buen o un regular o un mal vino. Entonces, para eso lo llamamos a César. En este caso vamos a conversar con el ingeniero César Sanz. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Buenas tardes, Horacio. Un saludo para vos y a toda la audiencia de Aires de Inca. Ya en la introducción ya te comentaba, ¿cómo fue la temporada esta para los vinos? Hasta ahora viene siendo una buena temporada. Cabe aclarar que todos los años son distintos. Estamos llegando bien a madurez de las variedades que se están elaborando, básicamente Pinot Noir, Malbec. Este año estamos elaborando Cabernet Franc, Syrah puede llegar bien, pero siempre hay una variación en cuanto a los días de elaboración con respecto al año anterior, ¿sí? Esto de los cambios de temperatura, de por ahí días más frescos, días de más humedad, que no había tantos otros años, va haciendo que no sea prácticamente la misma fecha todos los años. Pero hasta ahora venimos llegando, se viene completando el ciclo de las variedades sin ningún problema. ¿Quiere decir esto que no todas las uvas se cosechan juntas, sino que de acuerdo a la variedad ustedes van cosechando y eso es lo que van generando la posibilidad de tener un vino? Exactamente. No todas las variedades maduran en la misma fecha. Es más, la misma variedad madura distinto en distintos establecimientos. Entonces hay que ir organizándose para determinar el momento óptimo de cosecha. Cuando decide establecimientos, ¿son los mismos establecimientos de acá del Valle? ¿En algún momento hay la misma variedad está madura en un lugar y en otro no está lista? Exactamente, nos pasó este año por ejemplo con la variedad Cabernet Franc, que en un establecimiento estaba madura, óptima para iniciar el proceso de elaboración, y en otro establecimiento demoró como casi un mes después, un mes más. Y de esta manera la misma variedad de vino la tiene que ir procesando en distintos momentos. Exactamente. Se prolonga todo esto. Se prolonga el proceso. Por ejemplo, el periodo de molienda, que por ahí en algún año es de 20, 25 días contando todas las variedades, este año se fue casi un mes y medio, porque siempre había alguna uva de algún establecimiento que estaba ingresando. Es más, hay uvas más tardías que en algunos establecimientos maduraron antes que uvas que tendrían que ser más tempranas. Entonces como que se empiezan a mezclar y esto origina un mayor control en el proceso. Y esto ustedes lo van estudiando para ver, para sacar conclusiones de cómo viene la situación, porque en algún momento se va a repetir esta misma situación, o todos los años son distintos por una cosa o por otra. Generalmente hay diferencias todos los años, pero sí nos permite tener alguna pauta, digamos, por ejemplo, de que tal establecimiento por ahí todos los años adelanta con respecto a otros establecimientos por una cuestión de microclima, del reparo, proximidad al río, proximidad a la barda. Entonces hay cosas que podemos sacar conclusiones. Después, si el clima nos varía mucho en el año, posiblemente origine algún cambio adicional a eso, pero nos permite ir sacando alguna conclusión y ir acomodándonos como para la temporada también. Y los productores también tomando nota de cómo se genera las uvas, cómo se genera el cultivo en su propio establecimiento. Exactamente. Por ejemplo, el productor que está llegando más tarde a la cosecha va a tener que empezar a hacer alguna estrategia como para que la uva le madure antes, para que no le llegue el invierno y empiecen las heladas y no pueda llegar a digamos, elaborar. Entonces, por eso es que hay que ir ajustando muy bien lo que es cultivo, que se hace por intermedio de la ingeniería de Belén Piu, y lo que es elaboración, de que estoy a cargo yo, y a su vez tenemos el asesoramiento por un grupo de cambio rural de un enólogo, el licenciado Mario Lascano. Él es mendocino. Él es nacido en Mendoza, trabaja en Alto Valle, vive en Alto Valle, y nos da un asesoramiento, o nos va guiando, digamos, en el proceso de elaboración. Y también nos comentaba que en Alto Valle también están estas variaciones. Le pasa lo mismo. De acuerdo a un año a otro, sí. Y está siendo cada vez más común. Y recién nos decías hablabas de los productores que están trabajando. Sé que hay ciertos requisitos para poder procesar el vino en el INTA, ¿no? Aquellos productores que tienen todavía muy poco producción de uva, si bien la pueden traer, pero tienen que cumplir con ciertos requisitos legales y sanitarios. Exactamente. Nosotros estamos inscritos en el INB como elaboradores de vino casero. Recordemos que el INB es el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es el organismo
organismo a nivel nacional que controla todo lo relacionado con el vino, desde la producción, elaboración, transporte y comercialización. Entonces todo pasa por ellos, digamos. Claro. Entonces nosotros podemos elaborar en nuestra bodega uvas que provengan de viñedos que estén registrados en el INB. Para entrar en este registro, los productores tienen que tener sus viñedos con uvas de calidad certificada o que vengan de viveros certificados. Entonces como que se hace una cadena todo, que hay que estar, digamos, todo registrado como para poder elaborar. Después en la elaboración, que pasa todo el proceso de elaboración, se mandan muestras otra vez al INB para hacer un análisis de libre circulación, que se llama, donde el INB determina si ese producto es apto para consumo o no y qué características tiene. O sea que es como una cuestión de seguridad antes de que salga a la venta. Está bien. De seguridad de consumo, es decir, no interfieren sobre la calidad del vino, sino sobre si es apto para el consumo humano. Claro, no, si es apto para el consumo humano, si tiene más aromas, menos aromas, si tiene más alcohol, menos alcohol, eso varía de acuerdo a acá, dentro de las variedades, dentro de las chacras. En algunas chacras el Malbec tiene más frutado, en otros más floral, en otros, claro. No se mete tanto en eso, pero sí que no tenga ninguna deficiencia o que pueda ser perjudicial para el consumo humano. Es más, es un análisis como sensorial y analítico también, donde hay varios descriptores que están contemplados. Vos me decís que tienen que ser plantas certificadas. Si yo tengo un cultivo donde saqué de la parra de mi abuela, ¿hay que hacer un proceso para certificarla o directamente en este caso no se puede y tienen que apelar a plantas certificadas? Habría que apelar a plantas certificadas para poder elaborar, digamos, con nosotros acá en la bodega, porque eso nos exige el INB. Si la gente puede hacer un vino en su casa, nosotros le podemos dar los lineamientos como una ayuda para que hagan su vino o algunos lineamientos básicos, pero no lo podemos elaborar acá en la bodega de INTA, digamos, ¿sí? Nosotros podemos guiarles, pero no podemos hacerle el proceso, claro, acá en INTA, en estas instalaciones. Entonces, pues se les da como una guía, bien nos consultan, más o menos uno lo va guiando. Lo que pasa es que también hace falta un cierto instrumental de medición. Entonces, bueno, empezamos hablando de qué tendrían que tener para medir, qué cosas, sin algunas cosas no podían hacerlo. Entonces, igual, lo que más importa, una de las cosas más importantes es la higiene. Prácticamente es lo fundamental, lo básico en la bodega. La higiene, pero no es solamente la higiene personal, la higiene de los tanques, la higiene de la pileta, de las mangueras, de todo lo que se use. El piso, porque lo veo vuelta, lo veo baldeando ahí en algunas partes. El piso, tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando estamos pasando un vino, no barrer ni nada, levantar un polvillo, hay que lavar todos los pisos antes, lavar todo después. Prácticamente gran parte del éxito de la elaboración, aparte del control mismo en todo el sistema, es también la higiene. Estamos conversando con el ingeniero César Sanz, que es el responsable de la bodega de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA, donde él nos contaba, hay varios productores, varios chacareros del Valle Inferior del Río Chubut, que están trabajando y están produciendo y están realizando su propio vino. Nosotros vamos a ir charlando un poco también sobre cantidades, qué calidades, qué le dan los resultados, porque veo que se realizan varios análisis en distintos laboratorios, veo pasar vinos, los veo pasar nomás, pero en algún momento vamos a tratar de ver si capturamos alguno. Y en este caso estamos hablando con uno que se dedica al vino y que elabora vino, es el ingeniero César Sanz de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Chubut. Y estábamos hablando de distintos productores, de distintas personas que trabajan con el vino, los motivos, cómo deben hacer, qué pautas deben tener para elaborar vino, pero concretamente, ¿cuántos productores están trabajando? ¿Se reunieron en alguna agrupación? ¿Cómo es el tema de eso de los productores? Hay un grupo de productores que conforman un grupo de cambio rural, que están conformando un grupo de cambio rural, y a su vez, dentro de esos productores hay como un subgrupo que se han conformado una cooperativa, ¿sí? Cooperativa UVA, que significa Unión de Viticultores Australes. Entonces ellos ya están conformados como una cooperativa y también tenemos otros que están por fuera de esa cooperativa, pero que están dentro del grupo también de cambio rural. En estos momentos no tenemos ningún, digamos, productor aislado que esté elaborando, y las uvas nuestras de la parcela experimental. Las variedades básicamente Pinot Noir, Malbec, Cabernet Franc y Syrah. Syrah es casi exclusiva por el momento, de la parcela experimental de INTA. No está en las chacras de los productores. Las otras 3 variedades que mencioné sí están ya en chacras de productores. ¿Y cada productor elige qué variedad va a colocar de acuerdo a las plantas que consigue? ¿Cómo se organiza eso? No, el productor lo que consulta es, en función de los años de análisis nuestro de la parcela experimental, qué variedad como que tenía mayor potencial. Claro. Y ahí, bueno, hemos ido a decantado
decantado en estas variedades de Pinot, Malbec, Syrah. Ahora incorporamos Cabernet Franc porque vimos que también con esto un poco del cambio climático también se vio una variedad con buen potencial. Y bueno, estamos en las primeras elaboraciones de esta variedad, pero se ve que el potencial puede llegar a ser interesante. Escucho Pinot Noir, pero no escucho Bonarda. Hace unas entrevistas atrás, un par de años atrás, o 3 años atrás quizás, charlábamos como que estaban trabajando con Bonarda. ¿Bonarda quedó a un lado? Bonarda ha quedado a un lado por una cuestión de ciclo un poquito más largo. Pero no quiere decir que no se pueda elaborar. Por ejemplo, Syrah, una variedad muy interesante que los productores por ahí no se han decidido tampoco a plantar. Lo que pasa es que tampoco es muy práctico que los productores se atomicen en muchas variedades porque eso después complica el proceso de elaboración. Claro. Entonces, y lo que la mayoría o el público en general pide es Malbec. Es como la variedad insignia argentina, sí. Y es lo que primero que pide. Entonces, como se daba muy bien, más en la muestra agropecuaria de este año se hizo como un concurso y hasta hubo premios, se hizo una competencia, y están saliendo muy lindos los Malbec. Lo interesante es que no sale igual en todos los establecimientos. Entonces, es como que tiene una característica cada establecimiento que lo diferencia uno al otro, que también eso también es muy interesante porque claro, no todos son iguales, no es un mismo vino. Entonces, cada uno tiene su característica y que lo hace más interesante aún. Y César, ¿cómo sigue esto? Los próximos pasos, porque ahora veo que estás un poco más tranquilo, ya terminó la etapa esa frenética de todos los días estar sábado, domingo, ahora ya está más tranquilo. ¿Cómo continúa esto la producción de vino? Ahora estamos en una etapa más de maduración del vino, después pasa como una estabilización antes del embotellado, que si bien es más tranquilo, tiene sus controles, hay que estar encima, pero no es tan frenético como cuando recién la fermentación, sí. Pero igual el proceso lleva unos 6, 7 hasta 8 meses el proceso hasta el embotellado. Pero sí, es una etapa mucho más tranquila, donde se trabaja con temperaturas más bajas, se tienen que hacer desborres para sacar borra, clarificado para esto, estabilizaciones antes de la botella. Entonces, bueno, hace que la etapa sea más larga. Por ejemplo, es mucho más largo que si uno se quisiera dedicar a hacer cerveza, por ejemplo. Cerveza en un mes ya está listo. Ya podés embotellar. En cambio, esto hay que tener mucho más paciencia. Claro. Pero bueno. Y menos sed. Y menos sed. Sí, porque la sed debe ser la traicionera. Si el consumo interno es muy alto, llegamos con menos a embotellar y bueno, se complica. Y entonces me decís que este vino va a estar cerca de fin de año. Este vino va a estar cerca de fin de año, sí. ¿Qué cantidad de litros manejan de cada una de las variedades? No, es muy variable con respecto a las variedades y a los productores, porque no todos tienen la misma superficie. Generalmente los productores tienen 1.500 litros, otros 600, otros 1.000, de acuerdo a la superficie que tengan, porque algunos tienen más de una variedad, otros tienen Pinot y Malbec, otros tienen mayoritariamente Malbec. En total este año estamos unos 5.000, 6.000 litros de vino con seguridad al momento de embotellar. Juntándolo de los productores más lo de la estación experimental. Que lo nuestro es muy poco porque es una cuestión experimental. Hay algunas hileras justamente como para determinar si la variedad es apta o no. Y estudiar el cultivo también. El cultivo, pero no para una cuestión de volumen. Bueno, César, muchas gracias. Estaremos cuando vaya avanzando esto en 2, 3 meses más. Volvemos a charlar a ver cómo viene, cómo está la situación, porque todo esto se va modificando. Lo hemos aprendido de usted, por supuesto, porque el vino lo único que sabíamos es servir un poco más. O me gusta ese tinto, o me gusta el blanco bien frío, pero nada más. Entonces estamos aprendiendo de vino y eso vale la pena. No, nosotros lo que nos está alentando mucho es que los productores de a poco en forma sostenida, se van agregando más productores, va mejorando año a año la calidad, que eso también es algo que nos incentiva mucho. Se van agrupando los productores y ya se empiezan a lograr otras cosas que no son menos importantes. Estamos en un lugar que está alejado de los centros de distribución o de insumos, entonces eso es fletes, encarece, entonces que se empiecen a agrupar también es casi tan importante como la elaboración. Entonces en eso se está avanzando mucho y bueno, los incentiva a tratar de seguir mejorando. Bueno, muchas gracias, César, muy amable. No, por favor, faltaba más ahora sí. Conversábamos con el ingeniero César Sanz, que es el responsable de la elaboración de vinos de la bodega de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Chubut. Nosotros continuamos con Aires de INTA.